ejemplo, este gobierno firmó el TEMEC, fue muy, pues estuvo muy controversial porque muchos académicos, muchos periodistas tacharon a este tratado de que era muy tibio, de que era más de lo mismo, de que se le seguía concediendo mucho a Estados Unidos. Otros que era un cambio bastante, pues, amplio, que sí realmente sí era una diferencia en comparación con el entreguismo de años anteriores. Respecto a la firma del TMEC en este gobierno, ¿cuál es su posición, profesor? ¿Sí fue un avance en cuanto a las relaciones con Estados Unidos o pues sí se continuó con esa política de servilismo a Estados Unidos? Mira, definitivamente cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Y me parece que las cuestiones estructurales son establecidas para que permanezcan en el tiempo, por lo menos en el mediano y en el largo plazo. Entonces, me parece que cuando tú pretendes crear un cambio estructural, justamente, por ejemplo, si trasladamos este mismo lenguaje al lenguaje jurídico o al lenguaje constitucionalista, es hablar de reformas constitucionales. No es lo mismo aprobar modificaciones a una cláusula o modificaciones a un artículo de una ley secundaria a que ya necesites aprobar, ¿no?, una reforma constitucional, porque entonces eso te implica incluso hasta una mayoría calificada y luego después, si no tienes las condiciones en el Congreso, pues a buscar las coaliciones, pero te van a condicionar los partidos de oposición, y si por fin lograste en la Cámara, por ejemplo, de Diputados, alguna reforma a tu propuesta, o sea, algún avance positivo, luego te queda volverte a pelear en el Senado, y luego si lo lograste en el Senado, necesitas que 17 asambleas legislativas, o sea, congresos estatales, también te den el visto bueno para que sea el 50% más uno. Es decir, el camino es muy complejo, y por eso no es nada desdeñable cuando se han conseguido en este sexenio, en esta administración, reformas constitucionales, porque se tuvo que negociar a muerte con la oposición, y mira que la oposición no te regala ni agua. Si además de eso, una vez que ya te costó trabajo hacer tu visión preponderante al interior de tu propio país, que es como se van construyendo las decisiones, y recordemos también, porque es muy importante, muchachos, hay muchos entreguistas en nuestro país. Yo no entiendo todavía por qué no los han acusado de traición a la patria, porque son verdaderos traidores a la patria. Eso de que los acusan, por ejemplo, tipo Ricardo Anaya, de que lo acusan de que recibió 6 millones de pesos, eso es una nimiedad, es decir, es agarrarlo por lo menos cuando se le pueden imputar muchos otros delitos, empezando por el de traición a la patria. Pero bueno, vamos a ver con lo que tenemos. Entonces, si ya al interior de nuestro país es muy complicado crear consensos porque hay grupos de poder que abiertamente cabildean a favor de sectores extranjeros. Mira, el grupito de Felipe Calderón, de México Libre, y de este grupito cercano a Marco Cortés, oye, que parecen representantes y empleados de Iberdrola y que se inventan unos cuentos. Esto es lo que generalmente también termina por molestar, que no necesariamente, o sea, no necesariamente te discuten o te rebaten en el plano de las ideas con información verídica, sino que intencionalmente distorsionan la realidad para que lo que respondas, lo respondas sobre elementos inexistentes. Como esto de que decían es que México contamina, y se crean como 15 o 14 asociaciones civiles, o lo que les gusta mucho en este farsante lenguaje rimbombante, las organizaciones de la sociedad civil que luchan por las energías limpias, y te das cuenta que México, en el plano de las emisiones de gases de efecto invernadero, porque de eso critican a López Obrador, de que no fue a Glasgow y que mandó a subordinados, pues, y dicen ellos, estamos realmente preocupados porque México quiere volver a las energías sucias. Oye, México contamina únicamente el 1.4%. Si de verdad les preocupa eso, deberían cabildear en Estados Unidos, en Rusia, en China y en la India, que contaminan arriba del 20% cada uno. Bueno, China contamina el 30%, Estados Unidos 24%, la India el 22%. O sea, si de verdad les preocupara en serio que los países dejen de emitir gases de efecto invernadero que pueden hacer irreversible el cambio climático, pues la batalla la tendrían que estar dando allá y no acá, en donde es obvio que solamente quieren torpedear a cambio, y eso es lo que más coraje de pronto da, ¿no?
que torpedean por míseras dádivas que reciben de comportarse como cabilderos del extranjero, en lugar de sumarse a crear proyectos de nación de mediano y largo plazo que haga de este país el país de sus hijos también, en el que todos convivimos y cabemos, un mejor país, un mejor lugar para vivir. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. No me he olvidado de la pregunta del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, pero es que justamente lo que ha complejizado y lo que ha dificultado que México sea todavía más firme en sus decisiones es desde los cabilderos mexicanos en el PAN, en el PRI, en el Movimiento Ciudadano, en el Partido Verde, incluso que ha sido más leal que el PRI, por ejemplo, que en lugar de formar coalición con el propio gobierno mexicano, se dedican a torpedearlo y a estar más en sintonía y en contacto con las propuestas extranjeras. Por ejemplo, con las mineras canadienses en el tema del litio, con el tema del petróleo y con el tema de la luz eléctrica con las 7 hermanas, y con el tema de las energías renovables y las energías limpias, que además son carísimas y que de pronto en México no sé hasta dónde sea pertinente, pues parecen cabilderos de Iberdrola, ¿no? O sea, se ponen más a favor de Canadá, de Estados Unidos o de intereses españoles que de intereses mexicanos. Entonces, si ya consideramos esta complejidad de la elaboración política desde lo interno y desde tejer fino desde adentro, y que bien lo decía el presidente López Obrador, insisto en esto, la mejor política exterior es la que se hace desde adentro, si se limpia la casa, si se consolidan procesos a través de políticas públicas centradas en las más vulnerables que reduzcan las desigualdades, hacia afuera podemos presentarnos como un bloque que se haga respetar y que entonces ponga sobre la agenda cuestiones centrales que también a nosotros nos interesan. Desde ese punto de vista y atendiendo esas complejidades que acabo de advertir, me parece que se ha hecho lo que se ha podido con lo que se ha tenido. Que no hubo cambios sustanciales y drásticos, es verdad, pero lo cierto es que también esos acuerdos que lograron mantenerse y mejorarse en el Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos, Canadá, versión 2.0, me parece que con eso le basta a México hasta este momento, porque ya nos adaptamos a 25 años de esa realidad. En un principio fue bastante difícil, fue bastante duro para nuestro campo, por ejemplo, con los transgénicos, para mencionar un caso concretito, pero me parece que en la medida que le fuimos agarrando la onda a las dinámicas comerciales, económicas, etcétera, México otra vez empezó a adaptarse y ahora sí, pues estamos en condiciones de competir en muchos rubros. No es casual, compañeros, no es casual que ahorita en este momento México ya no exporta el 90% de sus productos a Estados Unidos, sino nada más el 80%. Y ya no es casual que México ya no sea el cuarto o quinto socio comercial más importante de Estados Unidos como lo era hace 20 años, sino somos el primero. Desde que llegó López Obrador a los 5 o 6 meses, México ya no ha dejado de ser el primer socio comercial, incluso por encima de China y de Canadá y de Japón, que históricamente estaban por encima de México. México le compra más productos a Estados Unidos, o dicho de otra manera, Estados Unidos le vende más productos a México de lo que le vende a Francia, Alemania, Inglaterra, España, Portugal, Austria e Italia juntos puestos en una canasta. Díganme ustedes si ese mercado Estados Unidos puede dar el lujo de despreciarlo. Y si los gringos se dan el lujo de despreciarlo, entonces México puede hacer un viraje hacia China que en este momento le quita el sueño a Estados Unidos. Por lo tanto, no es casual que si tenemos un comercio, para que lo calculen y lo pongamos en perspectiva comparada, de 1.500 millones de dólares al día, es una cosa brutal, de 62.5 millones de dólares a cada hora del día, y de más de $1 millón cada segundo. Entonces tienes ahí, cada minuto, entonces tienes ahí un asunto importantísimo, porque tanto ganan los mexicanos y los intereses mexicanos como los intereses estadounidenses. Mira, tenemos el número de migrantes más grande que un país puede tener en otro, pero también la diáspora estadounidense más grande fuera de Estados Unidos está en México. Entonces, si hay una interdependencia compleja, ¿no? Como lo vemos en la teoría de relaciones internacionales, decía Joseph Knight y Robert Keohane, una interdependencia compleja que se explica por la interacción de muchos factores en muchos sectores que
pues dificulta un desacuerdo o una ruptura total entre dos países que dependen de sí mismos para poder salir avantes en la vida cotidiana de sus propias sociedades. Así que, nuevamente respondo, me parece que se ha hecho mucho más de lo que se hacía antes, a pesar de que también se tenían muchísimas más adversidades ahora. Por eso lo sintetizo, se ha hecho lo que se ha podido con lo que se tenía.